Y decíamos ayer, cuando hay identidad, hoy se marca territorio cuando hay unidad. Quiero hablarles un poquito de esto de la unidad. Gloria al Señor. Y lo primero que quiero dejar en claro en esta hora es que unidad no es uniformidad. Unidad no es uniformidad. O sea, muchas veces no me integro, no me uno o no estoy en el grupo porque no están como yo, no se visten como yo, no caminan como yo, no hablan como yo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que unidad no es uniformidad. Pues si hubiese sido así, el apóstol Pedro no hubiese podido estar donde estaba Leví, Mateo. Gloria al Señor, porque Leví era un cobrador de impuestos. Mateo estaba allí cobrando los impuestos, gloria a Dios, un recaudador de impuestos. Y Pedro era uno de los que pescaban y tenía que ir a trabajar y pagar esos impuestos. Pero cuando se encontraron allí con Jesús, eso no importó, había una unidad, era un grupo que que el Señor había escogido, que había llamado, y allí estaba. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Unidad no es uniformidad. Lo otro es que solamente hay una iglesia. Y una iglesia verdadera con características verdaderas. Y no tiene nada que ver con denominación. Porque algunos dicen, es que la mía, es que la nuestra, es que yo soy acá, yo soy esto. No. La iglesia del Señor no tiene nada que ver con denominación. La iglesia del Señor son aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor. La palabra eclesia quiere decir llamados fuera. Lavados con la sangre, hemos sido llamados fuera. Y viene a mi mente como cuando el Señor llama a Lázaro, que estaba después de 4 días ya sepultado allí, muerto, estaba sepultado. El Señor llega y dice, Lázaro, ven, fuera. Y Lázaro viene. Entonces, esos llamados fuera, si estamos allí muertos, como dice el apóstol Pablo, en delitos y pecados, el Señor nos hizo el llamado, nos lavó con su sangre preciosa. Entonces, hacemos parte de esos que hemos sido llamados fuera. Fuera de la tumba de la muerte. Fuera de la muerte ya espiritual. Ahora tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Pues Él le había dicho unos momentos antes a la hermana de Lázaro, si crees verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, esto de denominación, nos hablaba un pastor contándonos una anécdota de dónde nacen las denominaciones. Y él nos decía que se encontraron 2 hombres y comenzaron a testificar de lo que Dios había hecho en su sanidad. Habían recibido sanidad de la vista. Ambos eran ciegos y cuando se encontraron con el Señor recibieron sanidad. Y cuando están testificando, el uno dice, el Señor vino y me tocó los ojos y yo vi. El otro dijo, a mí me cogió y me puso barro, lodo en los ojos y yo vi. Entonces comenzaron a decir, ven acá, ¿cómo así que a ti te tocó y a mí me puso barro? Entonces se dividieron allí y salieron los toquistas y los barristas. Entonces es algo de pronto como una anécdota para identificar de cómo la gente se agrupa para tomar decisiones y hacer grupos. Entonces se hacen denominaciones. Pero la iglesia del Señor no tiene nada que ver con denominaciones. Gloria a Dios y gracias a Dios por las denominaciones. Yo hago parte de una denominación a la cual amo, a la cual me someto, por la cual me rijo. Gloria al Señor. Pero esto no tiene nada que ver de la iglesia con denominación. Hacemos parte de la iglesia del Señor porque la iglesia es una sola. Entonces, hablando de unidad, la unidad es acuerdo. La unidad es acuerdo. ¿Qué es unidad? Hombre, la unidad simplemente es acuerdo. Y desde un comienzo, Dios estableció el principio de la unidad. Y es de vital importancia entender que si estableció el principio de la unidad, también debía implantarse de igual manera el principio de la pluralidad. Ya que si la unidad es acuerdo, entonces para poder estar de acuerdo, deben de haber más de uno. No sé si me explico en esta hora, pero quiero que usted entienda que Dios estableció el principio de la unidad. Y ahorita vamos a desmenuzar un poquito allí donde leímos en Juan capítulo 17. Dios establece el principio de la unidad. Pero al establecer el principio de la unidad, también es importante que entendamos que si estableció el principio de la unidad, debía también implantarse el principio de la pluralidad.
¿Por qué? Hombre, porque para entender que unidad es acuerdo, entonces, para estar de acuerdo, debe haber más de uno. Entonces vamos a hablar sobre la importancia de la unidad. Dios muestra la importancia de la unidad cuando en las Escrituras encontramos frases como estas, que significan o simbolizan acuerdo, tales como hagamos, Génesis 1:26, descendamos y confundamos, Génesis 11:7, y lo que está allí en Isaías capítulo 6 versículo 8, cuando el Señor llama al profeta Isaías: ¿quién irá por nosotros? Quiere decir que Dios, al empezar o hacer un proyecto, siempre hay un acuerdo, siempre hay una unidad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la unidad es acuerdo, la importancia de la unidad. La Escritura nos sigue dando frases en las cuales encontramos potencial sobre la unidad, tales como: ¿podrán ir dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós capítulo 3 versículo 3. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 al 11. Quiero que leamos esta expresión allí, que está en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 al 11. Mira lo que dice la Escritura, hablando de la importancia de la unidad. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, que la unidad, el acuerdo, trae fuerza. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo la Escritura sobre esto de la unidad: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Te repito, entonces la unidad, ese acuerdo, es fuerza. La unidad trae fuerza. Gloria al Señor. ¿Qué es unidad? Hablando en cuanto a lo que es un elemento. La unidad es un elemento. Un elemento es un objeto. Un objeto es algo que ocupa un lugar en el espacio. Eso es una unidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay clases de unidad. Existen varias clases de unidad. Nosotros, basándonos en lo que es una unidad, diremos que hay 3 clases de unidad. Se las enumero: unidad simple, unidad compuesta y unidad de diseño. La unidad simple se compone de un elemento. La unidad compuesta se compone de 2 o más elementos. La unidad de diseño es que es único. Hay una unidad. Claro, ¿qué es unidad? Acuerdo. El acuerdo trae fuerza. Fíjate que no tiene nada que ver con uniformidad, como te dije al principio. Y cuando hay acuerdo, tenemos que tener en cuenta que no solamente hay una clase de unidad. Ya te dije, está la unidad simple, la unidad compuesta y la unidad de diseño. Ojalá que estés allí atento en este momento para que podamos seguir transmitiendo esto de se marca territorio cuando hay unidad. Y esto es para ti, iglesia. Esto es para ti. Quiero que adoremos al Señor en este momentico. Entonemos un cántico de adoración. Digámosle al Señor lo bueno y maravilloso que Él es a través de este canto. Y usted aprenda, medite allí, gloria al Señor, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo de marcar territorio. No solamente se marca territorio siendo agradecido con el Señor. No solamente se marca territorio cuando nosotros estamos allí en esa
identidad como cristianos, sino que también se marca territorio siendo uno, cuando hay unidad. Cuando hay unidad. Gloria al Señor. Adora al Señor mientras estás allí en casa, justamente conmigo, en este lugar. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cristo, yo te amo. Te amo, Señor. Cristo, yo te amo. Así es, Señor. No hay nadie como tú. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Aleluya. Vive para siempre, Rey. Cristo, yo te amo. Te adoramos, Señor, te adoramos. No hay Santo. nadie como Reciba usted la gloria, Señor. Reciba la honra, la alabanza, la adoración. Jesús. Aleluya. Y no sé dónde estuviera. Así es, Si Señor. yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te No hay nadie como tú, Señor. amo. No hay nadie como tú. Vamos, cántalo bien en casa, díselo al Señor. Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Y no sé dónde estuviera. No sé dónde estuvieras, Señor. Si a ti lo que tuviera. Aleluya. Si no hubiera conocido. Sí, Señor. Gracias por permitirnos Al Dios conocer que me ama. Gloria al Señor. Al Dios que me ama. Vamos a seguir hablando de esto de la unidad. Se marca territorio cuando hay unidad. Es el tema de esta reflexión. Y hemos dicho que hay tres clases de unidad. Unidad simple, unidad compuesta y unidad de diseño. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la Escritura: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es se traduce como Jehová es único. No hay otro igual. Eso se llama unidad de diseño. Deuteronomio capítulo 6 pone en relieve la unidad del Señor. Dios no está interiormente dividido. Él es uno en su ser y en su obrar. Él es único. Él es uno. Marcos capítulo 12, versículo 29, está hablando de este mandamiento y que el Señor lo está recordando. Aleluya. Y en esta hora quiero tomarlo como ejemplo para que usted analice este texto. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que el Señor es único Dios de Israel y exige de su pueblo adoración
y amor exclusivo hacia Él. Ahí en Marcos capítulo 12 versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios. Amarás a ese Señor tu Dios con todo tu corazón, le amarás con toda tu alma y le amarás con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, ese Dios único exige de Israel, su pueblo, adoración y amor exclusivo hacia Él. Deuteronomio capítulo 6, donde leímos, ahora leímos el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que está diciendo de la unidad de Dios. Dios es único, de unidad de diseño. No hay otro semejante a Él. No hay obra que iguale sus obras. No hay Dios como Él. Miremos entonces una unidad compuesta. La unidad del hombre, le llamo en este caso. Cuando van a construir la torre de Babel, mira lo que observa Dios en el hombre y cómo lo llama el Señor. Génesis capítulo 11, gloria al Señor, versículos 1 al 6. Quiero que por favor Eliel me lea esta cita bíblica ahora. Gloria al Señor. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 6. Gloria al Señor. Para que usted analice y vea cómo es la unidad compuesta. Y estamos hablando de la unidad del hombre. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 6. Y ahí hay un propósito. Es la construcción de una torre. Se va a elevar una torre que su cúspide llegue hasta el cielo. 1, versículos 1 al 6. Génesis 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron los ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Todos forman un solo hombre, todos forman un solo pueblo. Eso se llama unidad compuesta. Se está hablando de un solo pueblo, de un solo hombre, pero había una cantidad de individuos allí. Y dice que Dios vio y observó que se habían puesto de acuerdo, o sea, había unidad para eso. Entonces, eso Dios lo vio y dice: se han puesto de acuerdo y lo veo como un solo hombre. Por eso te decía al principio, Dios solamente tiene una iglesia. Una. No hay otra iglesia y no tiene nada que ver, recalco, con denominación. Esta es unidad compuesta. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 8, versículos 1. Nehemías capítulo 8, versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre y se juntaron en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Cómo se juntó? La unidad del hombre, se unieron todos como un solo hombre, todo el pueblo como un solo hombre. Habían varios individuos, varias personas, y si usted sigue leyendo, allí había mujeres y hombres. Y usted va a encontrar que todos estaban allí en la plaza y Nehemías estaba allí y allí estaba Esdras y leyó la ley al pueblo y se levantó en un púlpito de madera y estaba todo el mundo y todos como un solo pueblo dijeron, adorando al Señor: la gloria y la honra sea para Dios, y se comprometieron como un solo pueblo a cumplir la ley del Señor. Unidad compuesta. Ya te dije que unidad simple es un solo elemento. Entonces está la unidad simple, la unidad compuesta y la unidad de diseño. Entonces a esa unidad es la que nos quiere llamar el Señor. Ya somos únicos.
Porque nadie es igual a ti ni nadie es igual a mí. Como yo puedo defraudar personas y algunos me aman, también usted lo puede hacer. Algunos usted defrauda, pero usted también me ha defraudado. Somos humanos, pero tenemos un diseño único. Su huella dactilar no es igual a de ningún otro, porque usted es único. Y en cuanto a la unidad, Dios está llamándonos al acuerdo, porque cuando hay acuerdo, hay fuerza y podemos poder avanzar y podemos seguir hacia adelante. Y Dios nos mira a nosotros como un pueblo, como una iglesia. Gloria al Señor. Cuando el Señor vio a la iglesia, dijo, la iglesia allá, cuando habla de las 7 iglesias, habla de las 7 ciudades allá en Apocalipsis, era la iglesia de X ciudad. No porque allá está el grupo tal, el grupo tal, el grupo tal. No, una iglesia. Y esa unidad tenemos que traerla ahora, porque el Señor nos llama a esa unidad. La unidad de la iglesia. Mira lo que dice, lo que leímos Juan capítulo 17. Para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Y quiero que estés atento a este versículo que tenemos allí en Juan capítulo 17. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que el tiempo se me fue en esta hora, pero quiero que usted, por favor, analice esto juntamente conmigo, a esta bendita unidad que Dios nos ha llamado. Y la unidad no es siquiera para nosotros o por nosotros, porque yo estoy seguro que el pueblo de Dios es uno y que está unido, con ciertas diferencias, pero que lamentablemente muchos vemos las diferencias o las cosas que nos dividen más que las cosas que nos unen, porque son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Porque las que nos dividen pueden ser por doctrina, por ideología, por concepto, qué sé yo. Pero la que nos une es uno, y es el amor de Dios que se dio por nosotros, que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa es la unidad que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y no es por nosotros, porque si tú analizas los textos que leímos en el capítulo 17 de Juan, mira el versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Está hablando Jesús al Padre, porque está orando por sus discípulos al Padre. Pero fíjate la expresión que está allí en el versículo 20 y 21. El Señor sigue orando y dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que seamos una unidad compuesta, no una unidad simple, es una unidad compuesta de muchos, pero con un propósito, con un plan, para que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ¿cuál es el propósito de la unidad de la iglesia en la tierra? Que la gente que no conoce al Señor, que el mundo que está allá afuera que no conoce al Señor, crea que de verdad somos enviados de Dios. Simple y llanamente, mi amado hermano. Versículo 21 dice, para que el mundo crea. Ahora dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice el versículo 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Otro propósito de la unidad es que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca. No solamente que crea, sino que conozca que el Padre envió al Hijo. Tremenda palabra, tremenda reflexión. Esta unidad perfecta, el Señor dice perfectos en unidad según el versículo 23. Esto quiere decir sin defecto, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Sin defecto habla o quiere decir en la unidad del Espíritu, porque nadie es perfecto.
Aún la misma iglesia es imperfecta, pero va buscando la perfección en el Señor. Pero esa unidad que Dios quiere es que seamos unidos en el Espíritu, que haya un propósito, que haya una fuerza, que haya un acuerdo y que nos pongamos de acuerdo. Mira que cuando tú te pones de acuerdo con alguien para orar, es tanto el poder del acuerdo que dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo que pidieren al Padre, lo que pidieren será hecho. Aleluya. Y entonces ese es el acuerdo que el Señor quiere. Ese sin defecto lo quiere decir en la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4 versículo 3. Ojalá usted analice y mire esto. Recuerda que no solamente Dios nos ha mandado a marcar territorio siendo agradecidos, teniendo identidad, sino que seamos también que haya unidad. ¿Sabe cuándo el Señor está de acuerdo con nosotros? Cuando estamos unidos. Y nosotros tenemos que unirnos con el Padre. Y allí en el Espíritu, unidos, avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Cuando hay unidad, hay acuerdo. Y el acuerdo trae fuerza. Te hablé de la unidad de Dios como Dios único. La unidad del hombre, unidad compuesta. Y la unidad de la iglesia en espíritu, en amor. Te bendigo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y seguiremos hacia adelante en otra oportunidad con esta bendición de lo que es marcar territorio cuando hay unidad.